Buenas tardes, somos el equipo número 3 y nosotros presentaremos nuestro tema, que es el análisis de sensibilidad. Como introducción tenemos que el análisis de sensibilidad es una herramienta fundamental en la ingeniería económica, ya que se encarga de las variaciones de uno o más parámetros clave dentro de un problema. Se usa sobre todo en los resultados de un proyecto o una inversión y en esencia busca resolver la pregunta de ¿qué pasaría si? Este tipo de análisis es especialmente útil cuando se trabaja con estimaciones o supuestos o inciertos, los costos de operación, las tasas de interés, la vida útil de algo o los ingresos proyectados. Al modificar sistemáticamente estos valores y observar su impacto en indicadores económicos como el valor presente neto, la tasa interna de retorno o el periodo de recuperación, los ingenieros pueden identificar los factores críticos del proyecto, tomar decisiones más informadas y gestionar mejor los riesgos. Bueno, la sensibilidad en los análisis de inversión, esto proporciona una segunda estimación de una valoración económica. Cuestiona si los cálculos originales representan adecuadamente las condiciones futuras que pudieran afectar una propuesta y si esta fuera implementada y sirve de apoyo a quien toma la decisión. Más que nada, este análisis puede ejecutarse con el BP, con el CAUE o con el TIR, como anteriormente lo mencionamos. Se utiliza un flujo de efectivo antes o después de impuestos y bueno, pero debe de ser después de impuestos y estos están involucrados y se espera que influya en la decisión. Los factores de flujo de efectivo se investigan individualmente o en pares como estimados favorables o menos favorables y se utilizan para obtener un intervalo de valores para una propuesta valorada. Para explicar cómo se hace, pues primero vamos a recordar por qué el análisis recibe el nombre que es el análisis de sensibilidad. Pues como ya lo explicó mi compañera, es porque se hacen preguntas en qué pasaría si, modificaciones de algún dato que se tenga al inicio de la planteación del problema. El primer paso pues es el cálculo base. En este se refiere a verificar si el proyecto es rentable con los valores normales o principales que ya se tienen. Por eso se utiliza el factor BP, que es valor presente. El segundo paso es el cambio de variable. Aquí pues solo se va a modificar de una variable porque se necesita ver qué tanto afecta al proceso o al proyecto. El paso 3 es cambio leve de valor. Ya una vez que elegimos una variable se va a cambiar pero en una manera baja para ver si modifica el proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos unas preguntas que es ¿qué pasa si las ventas bajan un 10% o qué pasa si suben un 20%? En el último paso es comparar los resultados. Ya después de que tenemos esta modificación de un valor inicial, vamos a ver si es mucha la diferencia y con esto vamos a confirmar si este valor es muy importante en el proyecto. También nos ayuda a responder unas preguntas antes del proyecto, antes de la modificación, las cuales son, pues, algún ejemplo es qué pasa si las ventas son más bajas de lo esperado, si los costos suben o si el precio de venta cambia. Con este análisis ya podemos tener una comparativa de nuestra modificación y saber cuál es la variable más importante dentro del proyecto. Bueno, como siguiente tenemos sus aplicaciones. Entre una de sus aplicaciones está la evaluación de proyectos de inversión, que permite determinar la variabilidad de un proyecto al evaluar como diferentes escenarios, por ejemplo, los cambios en costos, los precios y la demanda. Todo lo que tenga relacionado con que impacte en los resultados financieros. Como segundo, tenemos los análisis de sensibilidad al precio, que permite comprender cómo los cambios en los precios de un producto o servicio afectan la demanda y las decisiones de compra de los consumidores. Como siguiente punto tenemos el análisis del punto de equilibrio, que permite determinar el volumen de ventas necesarias para cubrir los costos fijos y variables de un negocio.
Como siguiente tenemos el análisis de los flujos de efectivo, que permite evaluar cómo los cambios en los ingresos, los gastos y las inversiones afectan los flujos de efectivo del negocio. Y como último tenemos el análisis de la rentabilidad, que permite evaluar cómo los cambios en los ingresos, los costos y las inversiones afectan la rentabilidad del negocio. Bueno, y después vamos a seguir con el ejercicio, que en una empresa se está considerando la compra de un nuevo activo para el manejo automatizado del arroz. Las estimaciones más probables son un costo inicial de 80,000, un valor de salvamento de 0 y un flujo de efectividad antes de impuestos por año T de la forma 27,000 menos 2,000 T. La tasa mínima aceptable de rendimiento de la compañía varía entre 10 y 25% anual para los diferentes tipos de inversiones en activos. La vida económica de maquinaria similar varía entre los 8 y 12 años. Bueno, en el inciso A, bueno, nada más va a ser un inciso, en esta nos está pidiendo la TMAR, que está a la vez que se supone un valor N constante de 10 años. Luego vamos a seguir con los pasos. El paso 1 sería determinar qué parámetros de interés podrían variar. En este caso se va a ocupar la TMAR, y en el paso 2 es seleccionar el rango probable de variaciones y su incremento. En este caso va a ser el 10% a 25% y vamos a tomar con un interés del 5%. Esto quiere decir que vamos a estar analizando del 10%, 15%, 20% y el 25%. Después en el paso 3 es elegir una medida de valor. En este caso se va a trabajar con un cálculo del valor presente. Y ya vamos a seguir con el calcular de los resultados. En este se va a realizar lo que es el diagrama de flujo de datos. Se van a ir poniendo lo que son nuestros datos. En este caso va a ser los 80,000 que van a ir para abajo con un flujo para abajo, y los 27,000 que irán igual para un flujo para arriba. En este caso nuestro gradiente va a ir incrementando los 2,000. Después ya seguimos con la fórmula. En este caso va a ser menos 80,000 más 27,000 con un factor P dado A, menos 2,000 con un factor P dado Q. Y ya sustituyendo la fórmula, en este caso nos va a dar en el P dado A 6.1446, en el gradiente 26.3963 y en el P dado G 1.1. Y como resultado nos daría un total de 27.832.34. Esto sería con nuestro TMAR del 10%. Y como ya lo había comentado, vamos a evaluar cada porcentaje. En este caso, en el 15% nos dio 11.511.13, en el 20% 961.17 y en el 25% menos 10.711.5. En esta tabla podemos ver cómo los valores varían mucho. Y ya como conclusión de nuestro ejercicio, la pendiente negativa pronunciada indica que las decisiones de aceptar la propuesta con base en el valor presente es bastante sensible a variaciones de la TMAR. Ya como conclusión, para finalizar, tenemos que el análisis de sensibilidad es una herramienta fundamental en la ingeniería económica, puesto que permite evaluar cómo los cambios en las variables claves afectan los resultados de un proyecto o una inversión. Al mismo tiempo, al realizar este análisis, se puede identificar las variables más críticas que impactan la rentabilidad y la viabilidad de este proyecto, lo que a su vez permite tomar decisiones informadas y reducir la incertidumbre. En última instancia, el análisis de sensibilidad es esencial para evaluar la solidez de este proyecto o de esta inversión y determinar su capacidad para resistir cambios en el mercado o en las condiciones económicas, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para cualquier profesional de la ingeniería económica.